Enseñanza situada. Vínculo entre la escuela y la vida. Frida Díaz Barriga. El aprendizaje experiencial. Se basa en la exposición de conceptos y a través de la realización de ejercicios, simulaciones o dinámicas con sentido. Busca que la persona asimile los principios y los ponga en práctica, desarrollando sus competencias personales y profesionales. La conducción de la enseñanza mediante proyectos situados. Es una estrategia dirigida por el grupo clase, se orienta a una producción concreta, induce un conjunto de tareas en las que todos los alumnos pueden participar, suscita el aprendizaje de saberes y de procedimientos de gestión del proyecto, promueve explícitamente aprendizajes identificables en el currículo escolar. El aprendizaje basado en problemas y métodos de casos. Compromete activamente a los estudiantes como responsables de una situación. Organiza el currículo en torno a problemas. Crea un ambiente de aprendizaje en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar y los guían en su indagación. La práctica educativa. ¿Cómo enseñar? Por Anthony Zavala. Las diferentes formas de agrupamiento de los alumnos son útiles para diversos objetivos y para el trabajo de diferentes contenidos. Así que antes de adscribirnos a un modelo y rechazar de manera irrevocable, hay que saber encontrar la utilidad de cada uno de ellos y trasladarlo a la práctica. ¿Cómo aprenden los niños? Por Dorothy Cohen. La primera realidad es que los niños de 6 y 7 años son aprendices innatos, les encantan los desafíos y maduran gracias a la lucha asociada con aprender algo, pero no se desalientan pronto ante el fracaso. Una segunda realidad es que los niños de esta edad aprenden de ciertas maneras, características directamente relacionadas con su etapa de desarrollo. Por naturaleza son exploradores, investigadores, experimentadores. Deben ser participantes activos, incluso corporalmente, en su aprendizaje. Una tercera realidad es que lo que aprenden mejor es lo que desean aprender y sin embargo tienen poco prejuicio sobre lo que no desean aprender. Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida, parte 2, por Frida Díaz Barriga. El aprendizaje situado atiende a un proceso multidimensional, es decir, de apropiación cultural, pues se trata de una experiencia que involucra el pensamiento, la efectividad y la acción en el estudiante. Es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura de quien lo desarrolla y aplica. El objetivo de la enseñanza situada es llevar al alumno a adquirir un aprendizaje significativo donde encuentre sentido y utilidad a lo que atiende en el aula. De esta manera, el conocimiento se basa en lo que el estudiante realmente va a saber, podrá hacer y desea saber. Teorías implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, por Juan Ignacio Pozo. Teoría directa. Aprender es reproducir el mundo, es decir, copiarlo. Se asume un cierto determinismo al considerar que una vez establecidas las condiciones de aprendizaje, se obtienen siempre los mismos resultados, sin considerar los procesos mentales implicados en el acto de aprender. Se concibe al aprendizaje como un hecho y no como un proceso, una idea de todo o nada, donde lo aprendido es una posesión estática, sin una gestación en el pasado ni una proyección de avance hacia el futuro. Teoría interpretativa. El aprendizaje es un proceso que exige una actividad mental por parte del aprendiz, ubicándose así en una postura realista crítica. El aprendizaje tiene por meta imitar a la realidad. Teoría constructiva. El énfasis está puesto no tanto en el producto final por aprender, sino en el desarrollo de capacidades metacognitivas que permitan analizar los diferentes puntos de vista respecto de un objeto de estudio en particular y, dado determinado contexto, evaluar el más adecuado. El conocimiento es siempre una construcción y no una mera réplica de la realidad, por lo tanto, no hay conocimiento absoluto. 10 nuevas competencias para enseñar, por Philip Perronin. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. Gestionar la progresión de los aprendizajes. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. Trabajar en equipo. Participar en la gestión de la escuela. Informar e implicar a los padres. Utilizar las nuevas tecnologías. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Organizar la propia formación continua. Descripción en base a competencias. Inicio. Competencias implementadas. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. Desarrollo. Competencias implementadas. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Cierre. Competencias implementadas. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Borneus San Martín.
La evaluación es el motor del aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y cómo se enseña, como el qué y el cómo se aprende. La finalidad principal de la evaluación es la regulación tanto de la enseñanza como del aprendizaje, tanto de las dificultades y errores del alumnado como del proceso de la enseñanza. El error es útil para regular el aprendizaje. Conviene estimular su expresión para que se pueda detectar, comprender y favorecer su regulación. Lo más importante es aprender a autoevaluarse. Para ello es necesario que los alumnos se apropien de los objetivos de aprendizaje, de las estrategias de pensamiento y de acción aplicables para dar respuesta a las tareas planteadas y de los criterios de evaluación. En el aula todos evalúan y regulan, el profesorado y los compañeros, pero la evaluación más importante es la que realiza el propio alumno. La función calificadora y seleccionadora de la evaluación también es muy importante y sus resultados dependen en buena parte de la calidad de la evaluación, regulación, realizada a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación solo calificadora no motiva. En general, ni la evaluación en sí misma, ni la repetición de curso, si se suspenden, motivan al estudiante a esforzarse más en aprender, a no ser que le proporcionen criterios e instrumentos tanto para comprender sus errores y superarlos, como para reconocer sus éxitos. Es necesario diversificar los instrumentos de evaluación dado que cualquier aprendizaje contempla diversos tipos de objetivos. Es preciso que los instrumentos de recogida de información sean múltiples y variados, y las estrategias para analizar los datos y promover la regulación deben favorecer la autonomía del alumnado. La evaluación externa de los aprendizajes de los alumnos puede ser útil para orientar la enseñanza, pero para ello es importante que los instrumentos y métodos de evaluación aplicados promuevan prácticas de aula innovadoras. Evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. La evaluación debe proporcionar información que permita juzgar la calidad del currículo aplicado, con la finalidad de mejorar la práctica docente y la teoría que la sustenta. Las estrategias de aprendizaje, características básicas y su relevancia en el contexto escolar, por Ramón González Quevenac. Es un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos que los estudiantes ponen en marcha cuando se enfrentan al aprendizaje. Se encuentran muy relacionadas con los componentes cognitivos que influyen en el proceso de aprender. Implica que los mecanismos cognitivos que utilizan los sujetos para facilitar el aprendizaje dependen en gran medida de factores disposicionales y motivacionales. La práctica educativa, ¿cómo enseñar? Por Antoni Zavala. Unidades de análisis. 1. Objetivo, mejorar la práctica educativa. 2. Las variables que configuran la práctica educativa. 3. Las variables metodológicas de la intervención en el aula. 4. Los referentes para el análisis de la práctica. La práctica educativa, ¿cómo enseñar? Por Antoni Zavala. La evaluación. 1. ¿Por qué se debe evaluar? Aclaraciones previas en torno a la evaluación. 2. ¿A quién se debe evaluar? Los sujetos y los objetos de la evaluación. 3. Evaluación formativa, inicial, reguladora, final e integradora. 4. Contenidos de la evaluación, evaluación de los contenidos según su tipología. Evaluación de los contenidos factuales, de los contenidos conceptuales, de los contenidos procedimentales y de los contenidos actitudinales. 5. Compartir objetivos, condición indispensable para una evaluación formativa. 6. La información del conocimiento de los procesos y los resultados del aprendizaje.